la visita de Joe Biden a Ucrania, pero vamos a hablar sobre si lo hizo para realmente dar como un espaldarazo de apoyo a Zelensky o para provocar a Rusia. Vamos a escuchar el video, peregrinos, es de la CNN, y como ya saben, yo voy a pausar el video, voy a dar mis comentarios y al mismo tiempo voy a estar leyendo sus comentarios para ver ustedes qué opinan. Y pues me parece que es un tema demasiado importante saber exactamente cuál fue el objetivo detrás del que todos conocemos. O sea, ¿qué hay oculto en esta visita de Joe Biden a Ucrania? ¿Hay alguna particularidad para justificar o entender por qué en este momento, ya sea desde el punto de vista del ámbito político internacional o desde el punto de vista político doméstico, es decir, de los Estados Unidos, tiene algo que ver con la fecha del Día de los Presidentes? ¿Qué podemos interpretar sobre el momento en el que se da esto? No, totalmente, Fernando. Creo que ambos, probablemente, pero el más contundente es el que se acerca el primer aniversario de esta guerra. Febrero 24 es cuando Vladimir Putin decidió hacer un intento, meter toda la carne al asador, como se dice, de invadir a Ucrania, algo que no se esperaba ni siquiera su gente más cercana. O sea, hay bastante evidencia de que los tomó por sorpresa, y además a sus generales, etcétera. Entonces, para esta fecha, pues fue una forma de adelantársele a Vladimir Putin, porque Putin muy pronto va a dar va a salir al aire. Que ya pasó, o sea, ya pasó, ya salió Vladimir Putin a dar ese anuncio contundente. Y nada más déjenme les digo, si a mí me hubieran hecho la pregunta, yo hubiera respondido que tiene que ver con que va a ser un año justamente de la invasión, tiene que ver con que Rusia está preparando una contraofensiva en contra, pues, obviamente de Ucrania. Quiere ganar más territorio los rusos. Entonces, de alguna forma, esos ¿cómo decirlo? Esos temas en el ámbito internacional hicieron que Biden se decidiera a ir a Kiev. El hecho de que era importante que el presidente o el país, el representante del país que más está apoyando económicamente a Ucrania, estuviera presente en Kiev, y de alguna manera dando un golpe de autoridad en la mesa junto a Zelensky, mostrando su apoyo y anunciando que el apoyo será contundente y que no va a interrumpirse, además diciendo que es inversión a la democracia, además anunciando sanciones nuevas en contra de Rusia desde el territorio de Kiev, anunciando, repito, nuevo paquete de asistencia militar. Entonces son como varias cosas por las que internacionalmente era importante que Biden viajara a Kiev en estas fechas, sobre todo, repito, peregrinos, porque estamos a prácticamente 3 días de que se cumpla un año del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Y en cuestiones internas, pues por supuesto que a los estadounidenses les encanta ver cómo su bandera, su país, su representante, así sean republicanos y el presidente demócrata, les gusta ver que Estados Unidos sigue marcando la pauta a niveles internacionales. Y esa visita, sin lugar a dudas, le da mucha fortaleza política a Joe Biden al interior de Estados Unidos. A su gente domésticamente, porque para Putin es todo el apoyo doméstico. Para Biden, pues todavía puede perder algunos votos en el Congreso, etcétera, pero para Putin está arriesgando todo su régimen. Y es muy interesante cómo ahora mismo en Varsovia se está reuniendo, pues básicamente el gobierno en exilio de los rusos democráticos. Bueno, pues fíjense esto, peregrinos. Ahorita vamos a hablar pues más al respecto. Pero mañana les voy a dar toda. Es que las reuniones en Varsovia, en Polonia, se llevaron a cabo el día de hoy, pero ya tarde. Entonces ya no alcanzaba a hacer el video. Esos temas los vamos a tocar en el video de mañana a las 10 de la noche. Todo lo que hablaron en Varsovia, en Polonia, los líderes exiliados de Rusia, Joe Biden y por supuesto Andrzej Duda, el presidente polaco. Putin de hecho va a dar su informe de gobierno y se espera que sea incluso
y me imagino que así será después de la visita de Biden a Ucrania, mucho más agresivo. Que lo fue, esto que es ya una lo fue. provocación más al régimen de Putin. Hay otros que dicen, esto es una muestra más de apoyo y de hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos. ¿Cuál sería la interpretación correcta, Fredo? Es una cosa muy paradójica. La psicología de Vladimir Putin, pues yo escribí un artículo de 40 páginas en Washington antes de la invasión, de hecho tratando de psicoanalizar a Vladimir Putin. Pero una cosa interesante es que Putin por lo general es muy agresivo, pero principalmente vía sus proxies, como quien dice, ¿no? La gente que habla por él, ya sea el vocero del Kremlin, Peskov, o todos estos que hacen ruido en las televisoras rusas, muy agresivos, como Solovyov. Pero a la hora de que Putin habla después de un golpe así, por lo general Putin es más calmado y amaestrado, que es lo más interesante. Cuanto más se le golpea a Vladimir Putin, más respetuoso es. Que en realidad lo fue, peregrinos. O sea, sí, por supuesto, arremetió contra Occidente, culpando a Estados Unidos y a la OTAN de su invasión a Ucrania, saliéndose del acuerdo New START. O sea, por supuesto, sí fue agresivo, pero no como se esperaba. O sea, Joe Biden, por supuesto que retó a Vladimir Putin con esta visita a Kiev, que por cierto ya llegó Ernesto Espinosa. Gracias, Ernesto. Y bueno, te doy... ayer estuve dialogando con Ernesto en el chat aquí también, y él me comentaba que Estados Unidos había informado a Rusia horas antes de la visita de Joe Biden a Kiev. Yo le dije que no lo sabía, que lo iba a investigar, y ya investigué, y Ernesto tuvo razón, peregrinos. Gracias, Ernesto, por la información del día de ayer. Efectivamente, Estados Unidos anunció a Rusia que Joe Biden iba a estar ahí. No tanto para que no atacaran a esa zona donde iba a estar Biden, sino más bien para que Rusia pues no se malinterpretara el viaje, pues, con cuestiones de que iban tropas a estar tropas estadounidenses iban a estar en Ucrania. O sea, para que ese tipo de información no se filtrara, no se dijera. Entonces, básicamente lo que le dijo Estados Unidos a Rusia fue: va el presidente a visitar a Zelensky, va solamente acompañado con líderes diplomáticos, va Jake Sullivan, el secretario adjunto de seguridad de la Casa Blanca, y ya. No van militares estadounidenses ni nada por el estilo. Entonces, gracias, Ernesto, por tu información el día de ayer. Recuerdo pues el ejemplo de las líneas rojas de Putin, que Finlandia y Suecia no podrán jamás entrar a la OTAN porque va a haber consecuencias dramáticas. Y cuando Suecia y Finlandia fueron invitadas a entrar a la OTAN, y mientras tanto Estados Unidos les extiende pues protección bilateral antes de la OTAN, Putin dijo no tiene importancia. Entonces Putin tiene una larga trayectoria. Que eso es cierto, peregrinos, y de hecho, o sea, si ustedes recuerdan, porque pues créanme que me acuerdo casi de todos los videos y que yo les he hecho desde hace 2 años, que ya tengo haciendo videos diario de lunes a sábado, y bueno, en uno de esos videos yo me acuerdo que precisamente hablé de las declaraciones de Putin advirtiendo a la OTAN en el dado caso de que admitiera a Suecia y a Finlandia, y cuando prácticamente todos los parlamentos aceptan, y cuando o sea, Turquía todavía no los acepta, pero es obvio que es cuestión de tiempo, peregrinos. O sea, Suecia y Finlandia, considérenlo un hecho, ya son parte de la OTAN. Y Putin dijo que iba a traer consecuencias catastróficas en contra de estos países y de la OTAN, porque pues ya todo el Báltico básicamente iba a estar rodeado de la OTAN, y pues al final no pasó nada. Entonces, tiene razón aquí el analista. De hacer mucho ruido, y cuando se le da un golpe, como que se agacha un poco. Es algo muy, muy particular. Pero sí, sus aliados andan gritando a todo pulmón. Y ese era el otro de los temas, los aliados. Pero déjame partir primero de los aliados de Estados Unidos en contra de la invasión rusa a Ucrania. Es Estados Unidos, con esta visita de Joe Biden, quien toma el liderazgo por completo y se lo roba a quien debía estar más preocupado y más involucrado, que es la Unión Europea. Es vamos a decirlo así, la ventaja, la apuesta de Joe Biden, llevar el liderazgo internacional por encima de la propia Unión Europea, que sería la más afectada.
No, totalmente. Como dijo Madeleine Albright, del partido de Joe Biden, demócrata, Madeleine Albright, que era de esta región, además, era checa, dijo, sin Estados Unidos no hay tal cosa como el mundo libre. Entonces, pues, los europeos siempre van a estar peleándose todo el tiempo. Es increíble, o sea, la falta de liderazgo, por ejemplo, de Alemania, de este nuevo canciller, de la previa canciller, que era Angela Merkel, darle prácticamente un monopolio al gas ruso, etcétera, y construir toda una política exterior alrededor de esa decisión económica. Entonces los europeos, si se les deja solos, van a crear otra guerra mundial, así de fácil. Entonces tiene Estados Unidos que estar en Europa, porque si no, Europa no lidera, no puede resolver los problemas ni siquiera en su propia vecindad. Y eso es cierto, peregrinos. Bueno, yo diría que, o sea, no le daría tanto o el peso completo a Estados Unidos. O sea, me parece que Francia y Alemania sí han tomado cierto liderazgo, tal vez no el que se esperaría, pero sí han tomado cierto liderazgo. Países además, no de esta zona, pero como Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, han mostrado su apoyo directo a Occidente, o a Estados Unidos, pues sí, al bloque de la Unión Europea. Pero es muy cierto lo que comenta aquí el especialista. La Unión Europea tiene muchos problemas internos, sobre todo con Hungría y con República Checa, que son, digamos, los rebeldes, porque pues ellos no quieren dejar de comprarle petróleo, gas y carbón a Rusia, porque eso incrementará los costos, los precios de los productos dentro de sus territorios, y eso les traerá consecuencias políticas a sus gobiernos. Entonces es algo que no quieren. Entonces sí, realmente en Europa tienen un caos, y pues sí, o sea, finalmente Estados Unidos ha hecho, o sea, déjenme les digo esto rápido, peregrinos. Yo les sé, y no quiero que se interprete que estoy alabando a Joe Biden, ni mucho menos. Me parece que voy a decir un hecho, porque lo hemos comprobado, pero yo leí hace mucho tiempo declaraciones de Obama que hablaba de Joe Biden, porque acuérdense que Joe Biden era vicepresidente del periodo de Obama, y Obama decía, la mejor persona en cuanto a habilidades que yo he conocido para la geopolítica internacional es Joe Biden. Y decía Obama, nadie conoce Medio Oriente como lo hace Joe Biden, nadie conoce las relaciones con los árabes como lo hace Joe Biden, nadie conoce mejor a China y a Rusia que Joe Biden, nadie conoce más a la OTAN, a Europa y al Reino Unido que Joe Biden, nadie domina mejor el territorio africano y cómo se debe de negociar con ellos que Joe Biden. Entonces, a mí se me quedó muy grabado esa declaración de Obama. Y cuando llega Joe Biden a la presidencia, Donald Trump dejó un desastre en cuanto a las relaciones con los aliados de Estados Unidos. Y lo que hizo Joe Biden es que se tomó muy en serio el hecho de que tenía que recuperar la amistad con los aliados occidentales, y lo consiguió, peregrinos. La OTAN estaba absolutamente rota, no había OTAN ya, peregrinos. O sea, Estados Unidos, que es el país que pone el 90% del presupuesto militar en la OTAN, ya no lo estaba poniendo con Donald Trump. Además, Donald Trump estaba más que peleado con Angela Merkel, por supuesto con Macron. Donald Trump tenía pésimas relaciones internacionales representando a Estados Unidos, y lo que hizo Joe Biden fue recuperar los aliados, o sea, recuperar la alianza de la OTAN. Y por eso Joe Biden ha dicho en repetidas ocasiones, la OTAN está más fuerte que nunca. Pues sí, porque Rusia le dio un motivo por el cual luchar a la OTAN, que antes no lo tenía. O sea, de hecho la OTAN no tenía razón de ser, ya no había por qué defenderse, de qué defenderse, ya no había nada. Ahora sí lo tienen, y se llama Rusia. Entonces, a mí me parece que Joe Biden ha sido un genio en la estrategia de las relaciones internacionales por Estados Unidos. Vergonzoso. En los países pequeños europeos son los que más quieren a Estados Unidos en esta región. Que sí, es Polonia, Lituania, Letonia, Georgia, por supuesto. Son países que quieren más tropas de Estados Unidos ahí cerca, Moldavia además, para que Putin no se atreva a invadirlos también. Qué interesante lo que me estás diciendo, porque prácticamente
Claro, uno pensaría de inmediato, bueno, Alemania tiene que tomar el liderazgo, hay muchos países europeos que debían hacerlo y que no lo han hecho, lo has dicho tú perfectamente, desde Angela Merkel en Alemania no se ha tomado liderazgo, además estaban a la merced precisamente del gas ruso, se dieron un tiro en el pie prácticamente al cerrar un trato así con Rusia, en algún momento les iba a explotar en la cara. Fredo, ¿hasta dónde crees que China esté dispuesto a respaldar a Rusia y qué tan ruidoso puede ser ese respaldo para, pues, traerle... Esta es una muy buena pregunta, peregrinos. Al menos un poco de freno a lo que veíamos hoy con Joe Biden respaldando a Volodymyr Zelensky. Vamos a ver qué contesta y ya yo respondo. Muy rara de China y tampoco era esperada, al igual me recuerda cuando en la guerra civil en Corea, los americanos no esperaban que China entrara militarmente a rescatar a los comunistas y ahora pues China se está comportando de una forma similar. O sea, China ha estado muy cuidadosa desde los tiempos de Deng Xiaoping para no provocar a Estados Unidos, al contrario, usar a Estados Unidos como su boleto para salir de la pobreza y hacerse pues la segunda economía que es hoy, pero nuevo amigo no respeta a esas reglas de Deng Xiaoping y sus los otros dos presidentes que lo siguieron. Este tipo más bien quiere ser más como Mao Zedong, tiene una especie de visión global, etcétera, y eso lo hace impredecible. O sea, él ya ha provocado ciertas situaciones con Estados Unidos y Estados Unidos ha impuesto sanciones a China que prácticamente han destruido a Huawei, más bien a la división de teléfonos móviles de Huawei, y entonces China está actuando de una forma muy extraña, pero si China entra con armas, al igual que han hecho aparentemente en Corea del Norte, Irán, etcétera, y los pocos aliados que le quedan a Rusia, esto ya sería un rompimiento aún con la propia política china de no intervención. Ellos quieren buenas relaciones hasta ahora con Ucrania también, porque Ucrania les provee grandes cantidades de grano. De hecho, una de las estadísticas... Escuchen eso, peregrinos. Hay más comercio entre China y Ucrania que entre Ucrania y Estados Unidos. Escuchen eso, peregrinos. O sea, el papel de China para con Ucrania es importantísimo. Por eso, cuando se pregunten, ¿China realmente estaría dispuesta a apoyar a Rusia en contra de Ucrania? No se pregunten por las relaciones que tiene China con Estados Unidos, sino por las relaciones que tiene China con Ucrania, que son extremadamente buenas, aunque ustedes no lo crean, peregrinos. Y, pues bueno, o sea, el principal socio comercial, de hecho, de Ucrania es China. El principal socio comercial. Entonces, hay cuestiones aquí que yo siempre les digo, o sea, hay grises, peregrinos. No todo es blanco ni negro, hay grises, y el gris aquí es China. Ya en el video del día de hoy a las 10 de la noche, peregrinos, precisamente hablo de una noticia que tiene que ver con China, donde pues parece ser que se comprometen a mediar para la paz y abiertamente dicen que va a ser imposible que den armamento poderío militar a Rusia. Es además entonces una especie de socio comercial. Sin embargo, los intereses geopolíticos va por encima del tema comercial en este sentido para China con Rusia, ¿no? Sí, es muy cierto, pero es difícil saber lo que saca China de esto más que provocar a Estados Unidos. O sea, Rusia probablemente ya y beneficio económico de la posibilidad de rescatarla en esta guerra, y si China le entra al cuarto para las 12, sería pues comprar un bono de alto riesgo y poco rendimiento. O sea, no se entiende totalmente lo que estaba posiblemente, porque esto fue no algo oficialmente del gobierno chino, fue algo que salió de Estados Unidos. Entonces sería muy sorprendente, pero uno no puede descartar nada cuando el poder se está recentralizando en China, en Beijing, en este presidente, y además tiene una visión mesiánica. Eso lo hace impredecible. Totalmente de acuerdo. Fredo, dejando de lado ya el tema de China, que hay que decirlo, no sería la primera vez. Pero a ver, peregrinos, que quede claro, a China no le importa ayudar a Rusia en lo más mínimo. A China le importa ellos mismos si están sacando un provecho gigantesco comprándole las materias primas y los energéticos a Rusia por debajo del costo normal que antes tenían estos energéticos del Kremlin. Eso nos tiene que quedar claro y yo concuerdo. O sea, a China no saca absolutamente ningún beneficio
apoyando militarmente a Rusia en contra de Ucrania. No vale el riesgo que eso tiene. Si China finalmente está bien con Europa, o sea, por supuesto hay roces tecnológicos, diplomáticos, políticos, económicos, pero finalmente, como les decía el día de ayer, las inversiones y los intercambios económicos entre China y Estados Unidos y entre China y Europa siguen creciendo, entonces China no necesita problemas. Que un tercero menos por un socio aliado como Rusia que no representa ni siquiera un 50% de lo que representa Estados Unidos o Europa en cuanto a intercambio económico se refiere. Es que en escena y reviente la grande por culpa de un tercero que no tenía nada que ver, lo vimos ya en Guerra Mundial, ¿no? Con eso te digo todo. Pero, a ver, esto de Putin con Ucrania le está costando mucho. Se está jugando el régimen completo, como ya lo decías tú. Por supuesto, están concentrados en el Donbass, siguen los ataques intensos en el Donbass. Se espera precisamente que por el aniversario pueda venir una ofensiva terrible por parte de Vladimir Putin. Pero, a ver, la carrera es muy larga. Esta guerra, en definitiva, esta invasión, en definitiva, no va a parar pronto. ¿Hay alguna forma de que Putin pueda salir salvando cara? O sea, ¿hay alguna forma de que Putin se salga ahorita y no quede tan mal parado? Yo no creo. Buena pregunta. Precisamente un sitio en exilio, obviamente televisión rusa, anti-Putin me hizo exactamente esa misma pregunta. ¿Por qué Putin no ha parado esa guerra a pesar de que está perdiendo, pero le están pegando durísimo? Y la razón es muy simple, porque si para esta guerra, entonces él sabe que su régimen se acaba, porque todo depende de la ficción de que está ganando. Si uno ve la televisión rusa, eso es un universo paralelo. Pero si continúa esta guerra metiéndole más y más tanques viejos y más, o sea, lo poco que le queda a Putin, entonces hay un 10% de chance. Es lo que se llama la teoría de los costos hundidos, ¿no? O el dilema del jugador. Si piensa que, bueno, ya perdí aquí $10,000, pero si meto 100 más, ahora sí en el blackjack, pues en Las Vegas, ¿cuántos hemos visto perderlo todo por esa dinámica? Entonces Putin está atrapado en esta dinámica y yo creo que no va a poder parar la guerra sin perder cara y sin perder su régimen y perder su vida probablemente, ¿no? O sea, ya perdió la mitad de sus tanques, más de la mitad de sus tanques, los mejores tanques. Ahora está teniendo que sacar los tanques básicamente de donde puede, repararlos porque estaban todos caducos ya de los años 80, etcétera. O sea, Putin le está yendo muy mal y vamos a ver cómo le va en esta nueva ofensiva. ¿Qué va a suceder realmente? Y sacando soldados también, porque ya ves que nadie quería enlistarse y después prácticamente lo hicieron obligatorio. Así que... Es que, peregrinos, piénsenlo. Si ustedes fueran rusos, ¿por qué querrían ir a luchar a Ucrania? ¿Cuál es la razón? Si realmente no, o sea, para mí no hay una razón de peso. O sea, un ruso que va a pelear por anexionarse 4 territorios: Zaporilla, Jersón, Donetsk y Lugansk, para eso es cierto lo que dice en gran parte Zelensky, que sí, o sea, realmente Ucrania, los ucranianos tienen algo por qué luchar, que es su territorio, la autonomía de su territorio. Los rusos que van a luchar allá a combate, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación que tienen de ir a morir posiblemente en el campo de batalla? A mí me parece que pues por eso nadie quería enlistarse en el ejército. No es como en la Segunda Guerra Mundial, que literalmente estaban luchando contra el régimen nazi que quería adueñarse del territorio ruso. Ahorita nadie quiere adueñarse del territorio ruso, y más bien Rusia es quien quiere adueñarse de un territorio que le pertenece a otro país como es Ucrania.